dopo, me durmió. ¿Qué me hizo? Me hizo algo. Algo me hizo. Eso te pasa por celebrar antes de tiempo. ¿Qué, diabla? ¿Te estás burlando de mí? Porque a lo mejor toda esta celebración es porque finalmente me voy a librar de una víbora como tú, desgraciada. Cálmate, Olegario. Ya va siendo hora de que te platique quién soy en realidad. Mamá, tranquila, mamá. Mamá, un doctor. Mamá. No tiene nada de qué preocuparse, doña Fernanda. Solo fue una cuestión de los nervios, un ataque de pánico. Pero yo sentí que me moría. Sentí una presión en el pecho y taquicardia. No me llegaba el aire a los pulmones. Es hiperventilación. Es algo muy normal debido a todo lo fuerte que le ha pasado últimamente. No estaría de más que visitar al doctor Gallardo. ¿Qué acaso me está llamando loca? No, para nada. Simplemente creo que es bueno sacar el dolor que uno tiene reprimido. Porque entre la condición de su esposo y la reciente muerte de su nieta, pues... Y otras cosas dolorosas de las cuales no quiero ni hablar. No, Gonzalo, no estoy loca. Solo soy una pobre mujer abatida por los sufrimientos, por las numerosas decepciones. ¿Sabes qué, Gonzalo? Te recomiendo que no tengas hijos. Es mejor vivir y morir sola, pero sin nada que lamentar. Ok, Pablo, pues muchísimas gracias por decirme. Y lamento muchísimo lo de tu detención. Sí, yo le digo a Lucha. Adiós. ¿Qué pasó? ¿Qué te Daniel dijo? está vivo. Se escapó de la emboscada. Pero los policías que lo llevaban a la prisión le dijeron a Pablo que uno de los matones lo hirió. Ay, no. Yo no entiendo cómo pasó este asunto. ¿Por qué Liliana te lo dijo? Es que no sé, yo me imagino que porque sigue interesada en él. Ahora, lo peor de todo es que Liliana está involucrada con esos matones. Lucha, pero tú ya no te puedes poner así. Tienes demasiados problemas en tu vida como para no enfocarte. Lo que hoy pasó con tu marido realmente es grave y yo quiero saber qué vas a hacer. Pues irme con mis hijos. Los tengo que poner a salvo. ¿Qué más puedo hacer? Perfecto, pues entonces empieza a hacer tus maletas. ¿Tú tienes algo que hacer? Sí, tengo que ir a recoger a Nachito a casa de Radamés. Está una trabajadora social ahora cuando se ven y tengo que estar puntual. No te preocupes, tú ve por tu hijo. Yo me voy a poner a arreglar la ropa, las maletas. Perfecto, pero en cuanto tenga a Nachito, vengo por ti, ¿ok? Yo no quiero que pases esto sola. Gracias. Vengo de ver a tu niño. Está precioso. Y bastante grande para ser 8 mesino. ¿Verdad? Sí. ¿Qué nombre le vas a poner? Eso justo te iba a preguntar. ¿Cómo lo vamos a llamar? Chelo, por si no lo conoces, él es Evaristo, el papá de Santiago. ¿Qué tal? Un gusto. Hola. Le vamos a poner Santiago. ¿Te gusta? ¿Santiago? Pues sí, me encanta. Pues es más bonito que Evaristo, ¿no? Sí, me gusta mucho. Bueno, yo me voy. Yo creo que mi nieta me necesita. Con permiso. Sí, propio. Gracias por venir. ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Aliviada porque Santiago haya nacido sin más problemas. Muy agradecida por estar viva para contarlo, para verlo, para conocerlo. Y tranquila porque la verdad ya está saliendo a la luz. Y eso nos incluye a ti y a mí. Evaristo, ¿tú estás enamorado de mí? Dime la verdad. Le voy a recetar unas pastillas para los nervios. Es algo muy suave, algo que le ayude contra la ansiedad. Pero en general está usted bastante bien de salud, doña Fernanda. Fuerte como un roble. Supongo que se refiere al féretro de roble donde me van a enterrar. Porque la procesión la llevo por dentro. Y los golpes de la vida van a terminar matándome, doctor. Gracias, Gonzalo. Que tengas buena noche. ¿Qué pasó? ¿Se enteró? No. No, bueno, sabe que el hijo es del policía ese. Incluso él también ya lo sabe. Intenté hablarle del nuestro, pero no me dejó.
No, pues mejor no lo hagas. No creo que sea el momento oportuno. Aunque ella tal vez ya lo presienta, no creo que esté preparada. ¿Cómo lo sabes? Porque es el mismo mecanismo de defensa que usó mi madre. ¿Cómo se lo dijiste a tus padres? Pues en un momento que consideré oportuno, cuando sentí que ambos estábamos preparados para la noticia. Y ella finalmente lo aceptó, pues es mi madre. A fin de cuentas, me quiere. Y yo estoy seguro que tus padres eventualmente apoyarán tu decisión. Después de lo que acabas de escuchar que dijo de mí. La está pasando mal. Tengo un poco de trabajo. ¿Te importaría dejarme? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Estás enojado conmigo? No. No, para nada. Solo estoy un poquito cansado. De acuerdo, bueno. Nos vemos después. Cuídate. La verdad, yo te quiero mucho, Adriana. Y te juro que hay veces que pienso que estoy enamorado, pero también cuando veo a Marisela me pasan cosas, es la verdad. Y no sé, me siento mal porque no quiero hacer sentir mal a ninguna de las dos y estoy confundido, esa es la verdad. Perdón por decirte esto, en este momento sé que no es el mejor momento. No te preocupes. La verdad es que yo tampoco estoy segura de si te amo o si me volví loca por ti después de que nos acostamos por las cosas tan increíbles que me hiciste sentir. Pero no nos conocemos. Y no estoy segura de querer vivir toda mi vida contigo porque somos tan distintos. ¿Me entiendes? Claro que lo entiendo, por supuesto. Pero mira, ¿sabes de que estoy muy seguro? De que estoy feliz, de que me hayas dado un bebé como Santiago. Te juro que voy a ser el mejor papá del mundo y voy a estar ahí para lo que necesite él. Eres una mamá muy valiente. Nachito, no. Te he dicho 1000 veces que no dejes al rey descubierto. Si mueves esa pieza, te doy jaque mate, te acabo. Por favor, Nacho, piensa antes de mover las piezas. Este juego se hizo para estrategas, no para idiotas. Tienes que pensar un poco, si no te va a ir muy mal en la vida. ¿Eh? Buenas noches, mi amor. Mamá, por fin llegaste. Ay, ¿cómo te fue, corazoncito? Bien, mamá. Qué bueno. Hola, señorita Barraza, ¿cómo está? Buenas noches, señora Echeverría. No, un momento. Mi apellido le queda muy grande, está cualquiera. Me llamo Elena Durán. Muy pronto va a salir el divorcio y ya no voy a tener nada que ver con lo Echeverría. ¿Pero de qué te quejas? Todos estos años les quité el hambre a ti y a tu mísera y arrastrada familia. Siempre les quedó muy grande mi apellido. Eres una estúpida. Señor Echeverría, si usted sigue insultando en mi presencia a la señora, le voy a tener que recomendar al juez que suspenda las visitas del niño, porque la violencia que usted ejerce sobre la señora Elena Durán lo afecta mucho. ¿Es eso lo que quiere? Ay, no fastidie. La acompaño a la salida. Gracias. Vámonos, mi amor. ¿Otra vez nos vamos a mudar? ¿Otra vez nos vamos a ir a la casa fea de la tía de Yanira? Ay, ya deja de protestar, porque por poco el otro día Rafael te pega. Además, tú también dijiste que él se ha vuelto malo. No, mamá, por eso nos vamos. Porque Rafael no es un buen esposo ni un buen papá. Espera, mi amor. Bueno. Lucía, soy yo. ¿Daniel? Necesito que me ayudes, que vengas por mí, estoy mal herido. Estoy entre la calle de Margaritas y Gladiola, justo en la esquina del parque. Luego paso a verlos a ti y a Santiago, ¿sí? Permiso. Así que finalmente sí le pusiste Santiago. Era el nombre que habíamos pensado tú y yo para ponerle a nuestro hijo. Si era hombre, iba a ser Santiago. Si era mujer, iba a ser Vanessa. Nuestro nombre. Sí, siempre me gustó mucho. Pero tú todavía puedes ponerle el mismo nombre cuando tengas el tuyo. ¿Te estás burlando de mí?
No, para nada. A ver, no te pelees conmigo ahorita, estoy agotada. No sé si te acuerdas, pero hoy me hicieron cesárea y casi me quedé en el quirófano. Tienes toda la razón. Discúlpame. Es solo que el nombre de Santiago me removió muchas cosas. Muchas ilusiones, muchos sueños que teníamos. No sé. Pero, bueno, tu hijo está muy bonito. Se parece mucho a ti. Y un poquito al policía. Pero más a ti, gracias a Dios. Qué malo eres. Evaristo no está nada mal, ¿eh? ¿Ah, no? Es feísimo ese policía, igual que su nombre, Evaristo. ¿Quién se llama Evaristo, por favor? Estás celoso. Yo no sé cuándo perdiste ese buen gusto que tenías, Adriana. Ay, no me hagas reír. Daniel, mi amor. Mi vida, déjame ver la herida. Estoy bien, de veras estoy bien. Perdóname. ¿Cómo lo hiciste para llegar acá? Rafael me dio un coche y Elenita se quedó con los niños. Estoy bien. Rafael no tiene cómo llegar a ellos y bueno, están bien, están en El buenas diablo, manos. querrás decir. Sí, pero pues ya no hablemos de eso. Tu herida es lo más importante. Te tengo que llevar al hospital ahorita ya. Vamos a ir a un hospital, la policía me está buscando y es fácil que me identifiquen. Además, la gente del diablo también me está siguiendo. Bueno, pero tenemos que hacer algo. Te tiene que ver un médico. Carlos te puede ver. Genaro sabe muy bien que Carlos es mi mejor amigo. Me va a buscar en su casa. Tenemos que ir a otro lado. Creo que sé a dónde. Vamos, ¿dónde está tu coche? Acá, por acá, vente, vamos. Vamos con cuidado. Mamá, ya te dije que no quiero jugar con ellos. Además, ese naco siempre me hace a un lado. No quiero volver a escucharte decir esa palabra. No seas sangrón. Oye, ¿por qué eres un fresa presumido, campeón? ¡No! ¡Chamacos! ¿Que se van a matar o qué? Si lo van a hacer, déjalo en el cuarto. Nosotros tenemos que platicar. Ándale, váyanse. Roxanita, ayúdame. No anda regando mucha sangre. Pórtate bien y quiero que seas buena onda con tus primos, ¿ok? Ándale, vete a jugar. Uy, estos chamacos. A ver, Elenita, ahora sí ven. Cuéntamelo todo con lujos de detalles, a ver si entiendo. ¿Es en serio que la lucha se regresa para acá o por qué no se vino contigo? Pues, y ahora sí yo tengo los nervios de punta. Resulta que Daniel se escapó y está herido. Y Lucha, cuando habló con él, se puso como loca y me dijo que me trajera a los niños acá, pero que por ningún motivo se los dieras a Rafael si venía por ellos. ¿Pero eso por qué? Si los chamacos lo adoran. Resulta que Rafael es el diablo marrero. ¿El diablo? Ay, ya, casi llegamos, ya. Aquí está, listo. Ay, ¿qué forma de tocar es esa? ¿Qué les pasa? ¿Quién es? Doctora, por favor, ayúdeme. Daniel viene muy mal y ha perdido muchísima sangre. Pásale. Cuidado. No lo puedo creer. Carlos, ¿usted es el ladrón de drogas? Hay un amor que me aguarda, en mi lucha triunfaré, lo que me quede de vida, miserable no he de ser.